Hola estudiantes, en esta ocasión estaremos desarrollando un ejemplo del método de Gauss-Jordan, el cual es un método iterativo que también nos permite conocer las soluciones para los sistemas de ecuaciones de varias variables. Entonces el procedimiento es el que se muestra a continuación, el cual vamos a aplicar en la solución del siguiente ejemplo. Dice resolver el sistema, ¿verdad? Entonces, como primer paso será escribir los coeficientes de las variables que conforman el sistema. Entonces tendríamos 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 2, menos 1. Y los coeficientes a la par. Tendríamos 25, 59 y 5. Entonces el procedimiento establece que debemos seleccionar un número pivote. Entonces, el número pivote para la primera iteración, lógicamente, será este número de acá, el primer elemento de la primera fila y de la primera columna. El proceso dice que vamos a dividir todos los elementos que conforman la fila donde se encuentra el número pivote, lo vamos a dividir entre el número pivote. Es decir, que vamos a dividir 1 entre 1, 1 entre 1 y 25 entre 1. Por lo tanto, ese resultado nos dará 1, 1, 1 y 25. Nos dice la regla que en la columna donde se encuentra el número pivote se debe rellenar con 0. Después, ¿cómo podemos encontrar los siguientes elementos? O sea, hay que aplicar la fórmula que aparece acá. Dice A y J anterior menos el producto de la contradiagonal entre el número pivote. Entonces, vamos a decir primera iteración. ¿Qué elemento es el que nos hace falta acá? Nos hace falta el elemento A22. Entonces, A22 va a ser igual a A22 en la iteración anterior o en la posición inicial, que en este caso sería 2. 2 menos el producto de la contradiagonal. Nosotros vamos a ir formando, por así decirlo, cuadrados o rectángulos, en el cual el producto de la contradiagonal sería este de acá, ¿verdad? Podríamos decir que esta sería una diagonal principal, entonces por lo tanto esto sería la contradiagonal, es decir, donde no se encuentra el número pivote. Entonces eso nos va a dar un valor de 1 por 1 y lo dividimos entre el número pivote, que es 1. Por lo tanto, eso nos da un valor de 1. Entonces ese es el número que vamos a poner acá. El siguiente será encontrar el valor de A23, el cual en la posición anterior corresponde a 3. Entonces 3 menos el producto de la contradiagonal. Entonces la contradiagonal ahora será la multiplicación de estos números de acá, que va a ser igual a 1 por 1. Todo eso dividido entre el número pivote, que es 1. Eso nos va a dar un resultado de 2 y lo colocamos acá. Ahora vamos con el A24. El A24 va a ser igual al número colocado en la posición anterior, que correspondería a este 59, menos el producto de la contradiagonal, que en este caso sería multiplicar acá 1 por 25. Entonces será 59 menos 1 por 25 dividido entre 1. Eso nos da un valor de 34. Entonces colocamos el 34 por acá. Ahora iríamos a hacer el valor de A32. Entonces el valor de A32, acá aparece un 2.
menos el producto de la contradiagonal. Ahora vamos a tener que formar este rectángulo y la contradiagonal será esta de acá, que sería 2 por 1, esta de acá. 2 por 1 entre 1. Esto nos va a dar igual a 0, entonces acá colocamos un 0. Posteriormente encontraremos el valor de A33, que este va a ser igual al A33 anterior, que sería menos 1 menos el producto de la contradiagonal. Entonces aquí la contradiagonal sería 2 por 1. 2 por 1 entre 1, que es el número pivote. Y esto nos va a dar un valor de menos 3. Lo colocamos acá. Ahora, para encontrar el A34 anterior es este número que está acá. Y el producto de la contradiagonal sería 2 por 25. Entonces nos dará de la siguiente manera. A34 va a ser igual a 5, 2 por 25 sobre 1. Y esto nos va a dar igual a menos 45. Ahora pasaríamos a la segunda iteración. En la segunda iteración vamos a seleccionar un nuevo número pivote, que sería en la posición A22, que será este acá. Los números pivotes son todos los números que se encuentran en la diagonal principal, es decir, esto. Y de iteración a iteración pues los vamos a ir encontrando. En este caso, en la siguiente iteración va a ser el número que esté en esta posición del que nos resulte de acá, o sea, este que nos de aquí. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a hacer el proceso que dice que vamos a dividir todos los números entre el número pivote en la fila donde se encuentra el número pivote. Es decir, toda esta fila la vamos a dividir entre el número pivote. Eso nos va a dar igual a 0 en este caso. 1 entre 1 es igual a 1. 2 entre 1 es igual a 2. 34 entre 1 es igual a 34. Entonces, de esta manera pues vamos a formar esto acá. Entonces, la columna donde se encuentra el número pivote la vamos a rellenar con 0. Entonces, ¿qué números vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar A11, A13 y A14. A31, A32 y A34. Entonces, eso será el proceso de la segunda iteración. Entonces, para este caso, si queremos obtener el valor de A11, va a ser igual a la A11 anterior, que sería 1, que es este de acá, menos el producto de la contradiagonal acá sería 0 por 1. Menos 0 por 1 dividido entre el número pivote, que es 1. Eso nos va a dar igual a 0. Eso nos va a dar igual a 1. Entonces acá iría un 1. Entonces, después encontramos el siguiente número. El A13, que va a ser igual al A13 ubicado en la posición anterior, que sería 1, menos el producto de la contradiagonal. Entonces acá nuestra contradiagonal sería 1 por 2. Entonces menos 1 por 2 dividido entre el número pivote, que es 1. Esto nos va a dar igual a menos 1. En el caso del A14 tendríamos la posición anterior, que sería 25, menos el producto de la contradiagonal. Entonces acá se nos formaría este rectángulo y la contradiagonal sería 1 por 34. Entonces 1 por 34 sobre el número pivote, que es 1. Eso nos va a dar un valor de menos 9. De menos 9 acá. Después encontraríamos el A31. En el A31 lo que vamos a hacer, igual, el A31 en la posición anterior en este caso fue 0, menos el producto de la contradiagonal. Entonces acá vamos a formar esto. Entonces nuestra contradiagonal sería esta de acá, sería 0 por 0. 0 por 0 sobre 1, pues entonces esto nos va a dar 0. Lo tenemos ahí. Ahora vamos a encontrar el A33.
3. En el anterior nos dio menos 3, menos el producto de la contradiagonal acá sería 2 por 0 sobre 1. Entonces aquí nos va a quedar igual en menos 3. Y por último pues tendríamos el A3 4. En la posición anterior teníamos menos 45. Entonces acá tendríamos el producto de la contradiagonal, acá sería este de acá, sería 0 por 34. Menos 0 por 34 sobre 1, eso nos va a dar igual a menos 45. Entonces aquí tendríamos otra vez el menos 45. Entonces de esa manera ya encontramos los elementos utilizando el número pivote A22. Y pasaríamos a la tercera iteración. Entonces el objetivo de este método es que acá obtengamos la matriz identidad. Es decir, en la matriz de identidad todos los elementos de la diagonal principal corresponden a 1 y pues los elementos de acá pues son una matriz triangular superior e inferior, corresponden a ceros. Entonces pasaríamos a la tercera iteración. Entonces en la tercera iteración nosotros vamos a seleccionar otro número pivote. En este caso nuestro número pivote, como les decía, son los números que están en la diagonal principal. Entonces ya tuvimos como número pivote a este, ahora nos tocaría con este de acá. Entonces, menos 3. Dice la regla que debo de dividir entre el número pivote toda la fila donde se encuentre ese número pivote. Entonces acá nos dará 0, 0, 1, menos 45 entre menos 3 es igual a 15. También nos dice que todos los elementos donde se encuentra el número pivote se rellenan con 0. Todo eso. Entonces vamos a encontrar nosotros estos elementos de acá. Entonces procedamos a realizar ese cálculo. Entonces tendríamos A11 va a ser igual a el A11 en la posición anterior, que sería 1, menos el producto de la contradiagonal. Entonces acá la contradiagonal va a ser 0 por menos 1, ¿verdad? 0 por menos 1 dividido entre el número pivote, que es menos 3. Por lo tanto ahí nos va a dar un valor de 1. En el A12 tendríamos el valor anterior, que sería 0, menos el producto de la contradiagonal. También acá sería 0 por menos 1. Entre menos 3. Acá nos va a dar 0. Ese que tenemos ahí. Ahora el A14 nos quedará de la siguiente manera. El A14 en la posición anterior es igual a menos 9. Menos 9. Ahora el producto de la contradiagonal, acá sería menos 1 por menos 45. Menos 1 por menos 45 entre el número pivote, que es menos 3. Eso nos da como resultado 6. Entonces lo coloco acá. El A1 va a ser igual al A1 anterior, que sería 0, menos el producto de la contradiagonal. Entonces estaríamos hablando de 0 por 2. 0 por 2. Todo eso dividido entre menos 3 y eso nos va a dar 0. Encontremos el valor del A22. Va a ser igual al A22 anterior, que sería 1, menos el producto de la contradiagonal. Acá la contradiagonal sería 0 por 2. 0 por 2 sobre menos 3, que es el número pivote. Eso nos va a dar 1. Acá tenemos. Y el A24 va a ser igual al A24 anterior, que sería 34, menos el producto de la contradiagonal, que aquí en este caso el producto de la contradiagonal va a ser igual a 2 por menos 45. 2 por menos 45 dividido entre el número pivote, que es menos 3. Eso nos va a dar un valor de 4 positivo. Si se fijan, aquí obtuvimos ya el valor de la matriz identidad. Por lo tanto, el método establece que este va a ser x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Entonces, diremos
x sub 1 igual a 6, x sub 2 igual a 4 y x sub 3 igual a 15. Entonces, de esa manera hemos encontrado la solución a ese sistema de ecuaciones.